Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de estos videos de activación linfocitaria, donde nos vamos a centrar particularmente en la pregunta de cómo es que ocurre este proceso. Vamos a analizar entonces cuáles son las señales que hacen la diferencia entre que la presentación de antígeno conduzca a la activación linfocitaria y cuáles son las condiciones entonces es que a pesar de que haya una presentación de antígeno, ese proceso de activación no termine ocurriendo. Entonces, vamos a ver eso, cómo es que se produce el proceso de activación linfocitaria. Bien, la idea es que se precisa más de una señal para lograr que un linfocito T se active. Y el sentido fisiológico de esto tiene que ver con lo que comentábamos en el primer video, y es que el sistema inmune de alguna manera debe asegurarse de que es realmente necesario en un lugar y en un momento dado activar un linfocito T. Entonces no alcanza con una señal, sino que se piden al menos dos, y vamos a ver que existe incluso el modelo de 3 señales para llevar al proceso de activación linfocitaria. La señal 1, entonces, eh, de alguna manera, por lo que comienza este proceso de activación, tiene que ver con el reconocimiento del antígeno presentado en el contexto del MHC, ¿sí? La célula presentadora está aportando, por un lado, la capacidad de fragmentar los antígenos en péptidos pequeños que son cargados en el complejo del MHC, y esa célula presentadora entonces le está presentando ese antígeno al linfocito T que reconoce este complejo de péptido de MHC a través del TCR. Ese TCR va a llevar adelante una serie de señalizaciones bioquímicas en el citosol, y eso es lo que constituye entonces la señal 1, que de alguna manera determina la especificidad de la reacción. Especificidad en el sentido que la idea es reaccionar frente a antígenos extraños y no frente a antígenos propios, ¿sí? Y cada clon de linfocito con su TCR va a estar reconociendo antígenos extraños y desencadenando entonces esa primera señal. Ahora bien, si esta interacción entre la célula presentadora y el linfocito T solamente se aporta esa primera señal, en ese proceso no va a ocurrir activación linfocitaria, sino que para que termine habiendo activación linfocitaria, la célula presentadora tiene que aportar una segunda señal llamada señal de coestimulación, ¿sí? Esa segunda señal es lo que hace la diferencia entre que este linfocito T se active o no. Un linfocito T puede reconocer un antígeno, pero si no hay segunda señal, no va a haber activación, ¿sí? Y esa segunda señal, de una manera conceptual, entonces, la información que está transmitiendo es que hay un peligro inmunológico, ¿sí? Es decir, esta célula presentadora, esta célula dendrítica, detectó en su microentorno señales derivadas, por ejemplo, de citoquinas proinflamatorias, de PAMPs, de DAMPs, es decir, está detectando un problema, y dentro de las cosas que está fagocitando y internaliza, por ejemplo, bacterias, va a degradar las proteínas bacterianas en péptidos más chicos, pero además hay otra información vinculada a ese peligro que es lo que se transmite a través de esta segunda señal, ¿sí? Vamos a focalizarnos primero en lo que tiene que ver con la primera señal, ¿sí? Que como decía tiene que ver con la señalización mediada por el complejo del TCR, ¿sí? El propio TCR más las moléculas de CD3 y Z cuando reconocen al antígeno en el contexto del MHC. Como vimos en los videos de TCR, les decía que el TCR tiene una cola citoplasmática muy corta y por tanto debe asociarse con moléculas señalizadoras como el CD3 y la cadena Z, que tienen regiones ITAM, ¿sí? Que cuando se acercan todos estos componentes se empiezan a fosforilar. También en esta cascada a nivel upstream tiene un papel muy importante la quinasa LSK a nivel del CD4 o CD8, ¿sí? Y cuando se da el reconocimiento entonces del péptido antigénico en el contexto del MHC, es que empiezan a haber estas fosforilaciones.
les comentaba también en el video de TCR, y lo van a ver en muchos de los artículos de seminario, que muchas veces para estimular a una célula T como señal 1 en el laboratorio, lo que hacemos es venir con un anticuerpo monoclonal anti-CD3. Ese anticuerpo va a reconocer la porción extracelular de estas moléculas, va a acercar muchas moléculas de CD3, la cadena Z, y eso va a iniciar esta serie de fosforilaciones, ¿sí? Entonces, una vez que se da este reconocimiento de manera natural por el péptido en el MHC o de esta manera artificial con anticuerpos anti-CD3, va a haber entonces estas fosforilaciones en los ITAM, donde el SK en los CD4 CD8 juega un papel importante, como les decía. Va a participar una proteína adaptadora, que es SAP70, que va a seguir fosforilando otras proteínas transmembrana, y eso va a llevar a la activación de mediadores citosólicos importantes, como es el calcio a nivel del citosol, ¿sí? La liberación de calcio en el citosol a través de estos mecanismos juega un papel central en la activación de los linfocitos T, y vamos a verlo en algunos videos más adelante en esta clase. Y también las otras quinasas como MAP quinasas van a terminar teniendo un papel importante en toda esta cascada de señalización. Todos estos señalizadores lo que van a hacer es actuar sobre una serie de factores de transcripción clave, como son el NFAT, ¿sí? El Nuclear Factor Activation T Cell, el NF-κB y AP1, y estos factores de transcripción van a encender un programa de expresión génica que va a ser compatible con el proceso de activación y que lo va a estar impulsando. La idea aquí no es recordar cada uno de estos actores, sino que desde un punto de vista conceptual, entonces el complejo de TCR actúa a través de fosforilaciones rápidamente cuando se da el reconocimiento. Eso lleva a aumento de calcio, a activación de MAP quinasas y en última instancia termina actuando sobre estos factores de transcripción. Todas estas cascadas de señalización entonces terminan, como decíamos, en estos factores de transcripción, y les decía que van a activar genes importantes para la activación, por ejemplo, el gen de la interleuquina 2, ¿sí? Y ya veíamos en el video anterior que la interleuquina 2 juega un papel central en inducir la expansión clonal, en inducir la proliferación del linfocito T que se está activando, ¿sí? Así que toda esta cascada de la señal 1 termina entonces regulando la expresión génica de ese linfocito T. Recordemos, es importante no olvidar que esta señal 1 va a ser óptima cuando se acompañe de señal 2, de señal de coestimulación, ¿sí? La coestimulación va a estar favoreciendo todo este proceso, va a estar haciendo que estas fosforilaciones se den de manera más intensa durante más tiempo, y todo eso entonces va a estar llevando a la activación linfocitaria. Entonces, esa señal 2, ¿sí?, que está transmitida por moléculas de coestimulación como son B7, cuando hablamos de B7 esto corresponde a las moléculas tanto CD80 como CD86 a nivel de la célula presentadora de antígeno, y este B7 va a interactuar con CD28, que es una molécula constitutiva en el linfocito T, es decir, que siempre está presente, de manera que cuando la célula presentadora está presentando el antígeno al TCR, ahí estamos teniendo la señal 1, pero si esto se da en presencia de la señal 2 también, vamos a inducir la producción de interleuquina 2 por estar activando los factores de transcripción que veíamos en los datos en los diapos anteriores. Se va a producir la expansión clonal y por tanto vamos a estar avanzando en el proceso de activación. Ahora, ¿cuándo es que esta célula presentadora expresa B7? Bueno, lo expresa en condiciones de peligro inmunológico, en condiciones donde la célula dendrítica se maduró, cuando hay PAMPs, cuando hay citoquinas proinflamatorias, y esa información entonces se termina traduciendo por la expresión de B7 en la membrana. Una célula dendrítica inmadura que está en un tejido donde no hay infección, donde no hay inflamación, no está expresando B7. Esto aumenta en ese contexto y eso es entonces lo que va a dar la segunda señal para activar a ese linfocito. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay un reconocimiento en ausencia de señal 2? ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, la selección negativa que hace el timo
de estar eliminando linfocitos autorreactivos no es perfecta. Hay algunos clones que se le escapan, ¿sí? Algunos clones autorreactivos que se le escapan al timo que no pueden ser controlados por el proceso de selección negativa. Entonces, a nivel periférico puede ocurrir de que linfocitos T reconozcan antígenos propios, ¿sí? Esto obviamente no es deseable porque si esta célula T terminara activándose, va a estar llevándonos a un proceso de autoinmunidad. Ahora, si realmente este antígeno es propio y esto se da en ausencia de infección, la célula presentadora que lo esté presentando no tiene expresión de B7. ¿Sí? Aquí nos está faltando la segunda señal y si bien hay señal 1, esta célula T no va a activarse, sino que va a sufrir un proceso llamado de inactivación funcional o anergia que va a llevar a que esta célula no termine activándose. Entonces aquí vemos la importancia de la señal 2 y cómo la señal 2 es una forma de traducir que tiene la célula presentadora al peligro inmunológico. Este mecanismo entonces de la anergia es un mecanismo importante de regulación de la respuesta inmune y más adelante en otros videos vamos a ver que hay otros procesos como es el proceso de células T exhaustas que se da por otros mecanismos, pero también es una estrategia por la cual se puede terminar regulando a la activación de la célula T. Esa noción de peligro inmunológico entonces está claramente vehiculizada por la célula presentadora a través de la expresión de B7, ¿sí? El PAMP viene a actuar en TLRs, hay una señalización que ustedes ya conocen y se aumenta B7. Ahora bien, esa célula T que se está activando va a expresar diferentes moléculas en su superficie que están traduciendo de alguna manera que se activó y va a expresar moléculas que le van a permitir interactuar con otras células llevando más información. Una de esas moléculas es la molécula CD40 ligando, que cuando interactúa con una célula dendrítica a través del receptor CD40, esto también va a actuar como una vía de coestimulación. Pero aquí estamos hablando de una coestimulación en un sentido inverso. Aquí la información no va de la célula dendrítica a la célula T, sino que la célula T que se activó va a llevar la información a la célula dendrítica. Esta célula dendrítica, ¿cómo va a interpretar eso? Va a decir, bueno, si hubo otras células dendríticas que le dieron luz verde a estas células dendríticas, a estas células T, es que realmente hubo un problema. Y esa célula dendrítica entonces, aún sin ver directamente PAMPs, a través de esta señalización de CD40 ligando CD40, va a expresar B7 y va entonces a ser capaz de activar células T vírgenes, ¿sí? Es una decisión de alguna manera un poco arriesgada que toma el sistema inmune en este caso, porque también puede pasar que cuando, como ocurre de hecho en escenarios fisiopatológicos de autoinmunidad, cuando ocurre una activación errónea del linfocito T, a través de este mecanismo, bueno, es una cascada que cuando está muy activada ya es difícil de controlar y esos son los casos en que se lleva a la autoinmunidad. Veamos un poco más en detalle este tema de la coestimulación, que es muy importante por lo que les decía, ¿no? Que es realmente la señal que termina siendo la diferencia entre que haya activación o no. Entonces, la molécula CD28 del lado del linfocito T interacciona con B7 y esto va a llevar a favorecer las fosforilaciones del TCR, va a inducir la producción de proteínas antiapoptóticas como BCL2, va a bajar el umbral para la activación del TCR, para las fosforilaciones que está induciendo el TCR y de esa manera esta interacción CD28 con B7 lleva a la activación. Sin embargo, además de CD28, el linfocito T puede expresar otras moléculas, como el CTLA4, que no se llaman coestimuladoras, sino que se llaman coinhibidoras. ¿Por qué? El CTLA4 también puede interactuar con B7, pero en lugar de favorecer la señal 1, la va a antagonizar. ¿Y de qué manera puede antagonizarlo? Bueno, por un lado, el CTLA4 tiene mucha más afinidad por el B7 que el CD28, ¿sí?
Entonces, cuando CTLA4 aparece en escena, expresa a nivel de la membrana plasmática, va a competir con CD28 por la unión con B7. Va a competir y le va a ganar, porque como decía, tiene mucha más afinidad por esta molécula B7 que el CD28. Entonces, una vez que la célula T lleva el CTLA4 a la superficie, es cuando considera que ese estímulo tiene que cortarse, ¿sí? En un segundo tiempo, cuando ya hubo cierta activación a través del CD28, ¿sí? Hoy les decía que CD28 es constitutiva, que está siempre en la membrana. En contraste con esa expresión constitutiva del CD28, la expresión de CTLA4 es inducida, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando la célula T empieza a activarse, ahí, una vez que alcanzó cierto umbral de activación, CTLA4 va a la membrana plasmática y empieza a competir, y entonces desplaza a CD28 y ya no tenemos esa segunda señal activando al linfocito T. Pero además, la molécula CTLA4 no activa quinasas, sino que activa fosfatasas. Es decir, que también a través de la señalización intracelular de CTLA4 se va a estar antagonizando tanto a la señal 1 como a la señal 2. ¿Sí? Entonces la función fisiológica de CTLA4 es muy importante. Sabemos que en pacientes que tienen mutaciones de esta proteína se genera una autoinmunidad muy fuerte. En animales de experimentación, como en ratones knockout para CTLA4, al cabo de unas pocas semanas se terminan muriendo de autoinmunidad. Entonces el papel fisiológico de CTLA4 es realmente clave en controlar la activación de la célula T. Les decía entonces que tanto CD28 como CTLA4 son ligandos de B7 de las moléculas CD80 y CD86. CD28 se une con baja afinidad y CTLA4 con una alta afinidad. CD28 es una molécula coestimuladora y CTLA4 una molécula coinhibidora. CD28 se expresa constitutivamente en el linfocito T, mientras que la expresión de CTLA4 es inducida por la activación, ¿sí? Primero tiene que haber activación, eso lleva a la expresión de CTLA4 que activa en definitiva como un feedback negativo, ¿sí? Y cuando CTLA4 aparece en la superficie va a desplazar a la unión a CD28 con su unión con B7 y también va a llevar adelante una señalización que va a antagonizar la señal 1 y la señal 2. Este tema de la coestimulación es muy importante desde un punto de vista fisiológico, pero además de un punto de vista terapéutico, ya existen a nivel clínico moléculas que bloquean la unión de B7 con CD28. ¿Sí? Es una estrategia que se llama bloqueo de la coestimulación. Y bueno, hay ya una experiencia clínica importante en artritis reumatoide, en trasplante de órganos sólidos, donde el bloqueo de la coestimulación, es decir, esta regulación bien fina a nivel de las moléculas en los linfocitos T, permite inhibir respuestas inmunes perjudiciales, como puede ser una respuesta autoinmune o como puede ser una respuesta inmune que está rechazando un órgano trasplantado. Esa primera y segunda señal entonces se da en el contexto de lo que llamamos que es la sinapsis inmunológica, ¿sí? Que es esta unión, en definitiva, entre una célula presentadora y una célula T, ¿sí? Y esa unión se da de una manera muy fuerte, muy estable, en una organización molecular que está muy bien caracterizada, donde sabemos que en el centro de esta interfase entre la célula presentadora y la célula T se va a encontrar al TCR y su interacción con el péptido antigénico y el MHC. ¿Sí? En esta parte central de este complejo supramolecular central va a estar el TCR, moléculas como CD4, CD8 y también CD28 con su ligando B7. En una parte más periférica, representada aquí en verde, y ven en estas micrografías como el rojo queda en el centro, ¿sí? Y lo verde en la periferia, en esta parte más periférica va a haber moléculas integrinas que van a actuar como moléculas de adhesión en la célula presentadora que van a estar estabilizando de una manera muy fuerte a esta interacción entre la célula presentadora y la célula T. La expresión de estas integrinas también responde al peligro inmunológico, ¿sí?
las moléculas de adhesión, particularmente en una célula presentadora de antígeno, en una célula dendrítica, cuando se madura, va a aumentar su expresión de ICAM1. ¿Sí? Es decir, que esta célula dendrítica que detectó un problema, que detectó un peligro inmunológico, entre las diferentes moléculas que empieza a expresar en su membrana plasmática una vez que está madura, es la expresión de ICAM1. ¿Qué es lo que permite esto? Que esta interacción se dé de una manera estable. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una célula dendrítica que no expresa ICAM1, puede llegar a presentar el antígeno, pero si esta interacción se da por unos minutos, eso no alcanza para activar a un linfocito T. Y eso es de nuevo un mecanismo de control, un mecanismo de seguridad para evitar que se active un linfocito T en un momento y en un lugar inadecuado. ¿Sí? Entonces, en esa interacción que se da entre la APC y el linfocito T, participan estas interacciones, el TCR con el MHC de clase 2, porque estamos hablando de un linfocito CD4, la segunda señal, ¿sí? El CD28 interactuando con B7, que aumenta la activación, y una vez que se alcanza cierto umbral, aparece CTLA4 en escena, como lo veíamos anteriormente, ¿sí? Y también moléculas de adhesión integrinas para reforzar esa sinapsis inmunológica. Hay muchos estudios experimentales que muestran que la activación de un linfocito T requiere de una larga interacción con la célula presentadora, que tiene que ser mayor a 2 horas. ¿Sí? De nuevo, la idea aquí es tener una interacción estable, mucha información que está convergiendo en esta sinapsis, de manera de estar seguros de que estamos activando a los linfocitos T correctos. Y algunos de los experimentos que apoyan esta noción de que la sinapsis inmunológica tiene que darse por un largo tiempo, vienen de estos experimentos en ratones. Aquí hay ratones en los que se logró marcar las células dendríticas con fluorescencia verde y los linfocitos T con fluorescencia roja. Entonces, ¿qué pasa si nosotros inmunizamos a estos ratones solamente con un antígeno, aunque sea un antígeno extraño, ¿sí? Pero sin un pump, sin una señal de peligro? Aquí pueden ver, ¿sí?, que los linfocitos T migran constantemente, están tratando de encontrar su antígeno, van de un lugar al otro, viendo una célula dendrítica a otra, y como no encuentran una unión estable, siguen de largo, no se detienen en un proceso que lleve a su activación. Ahora, una situación muy diferente se observa si esos ratones se inyectan con antígeno más una señal de peligro, como la endotoxina bacteriana o lipopolisacárido, que no es ni más ni menos que un pump. ¿Sí? Aquí ven que los linfocitos T cambian completamente, se quedan con las células dendríticas de manera mucho más estable, ¿sí?, formando largas interacciones con la APC, lo que va a aumentar muchísimo las chances de que esos linfocitos T terminen activándose. ¿Sí? Entonces, la importancia de esa noción de peligro inmunológico para tener una sinapsis inmunológica estable, que es lo que nos va a llevar entonces a una activación del linfocito T. Resumiendo un poco lo que es esta hipótesis de las 3 señales en la sinapsis inmunológica, por un lado tenemos la señal 1, ¿sí?, la especificidad que está dada por el reconocimiento antigénico, ya sea en el contexto de MHC de clase 2 o en el contexto de clase 1. Luego tenemos la segunda señal de coestimulación, donde hay un sistema que está muy caracterizado, que es el B7, CD86 y CD80, reconociendo a CD28 o CTLA4, coestimulador el CD28 y coinhibidor el CTLA4. Hay otras familias de moléculas coestimuladoras que también son muy importantes, como es ICOS ligando expresado en célula dendrítica e ICOS en la célula T. Y luego hay otra serie de moléculas coinhibidoras con una importancia fisiológica muy grande también, y también a nivel terapéutico. Van a ver muchos ejemplos a lo largo del curso de cómo, bloqueando esta interacción PD1 con sus ligandos PDL1 y PDL2, se pueden generar respuestas inmunes importantes, por ejemplo en el contexto del cáncer, y esto es fundamental en lo que son las estrategias de inmunoterapia oncológica.
Hay otras moléculas de coestimulación de la familia del TNF como CD137 o X40 y también particularmente en los CD8 hay una vía de coestimulación muy relevante que es la interacción CD7-CD27, una segunda señal que termina haciendo que un linfocito CD8 termine activándose y veíamos también anteriormente ejemplos de el eje CD40 ligando como otra molécula de coestimulación. Y luego viene entonces la señal 3, que está dada básicamente por citoquinas, ¿sí? Que van a actuar influyendo mucho en cómo esta célula T se va a terminar diferenciando, pero todo esto que tiene que ver más con la señal 3, con la diferenciación de las células efectoras, lo vamos a ver en mucho más detalle cuando veamos los mecanismos efectores de la inmunidad celular. Bien, volvemos a este esquema donde veíamos de una manera global el proceso de la activación del linfocito T, ¿sí? Y hasta aquí hemos analizado esta interacción del TCR con el MHC, la señal 1, la señal de coestimulación, ¿sí? Vimos un poco cómo se da la señalización a nivel del TCR, pero una vez que ocurre esa activación bioquímica, la célula T va a producir interleuquina 2 y el receptor de la interleuquina 2 para llevar adelante el proceso de expansión clonal. Hace mucho tiempo que cuando se descubrió la interleuquina 2 se la denominaba factor de crecimiento de la célula T, ¿sí? Por esa potente capacidad que tiene de inducir la proliferación de las células T. Y la interleuquina 2 tiene una biología que es increíble porque es capaz de tener efectos hasta opuestos. Cuando vean la regulación de la respuesta inmune y la biología de los linfocitos T reguladores, van a volver a analizar a la interleuquina 2 y van a ver que tiene efectos totalmente inesperados con relación a lo que estamos hablando hoy. Pero por ahora quedémonos con esta idea de que la interleuquina 2 juega un papel clave en este proceso de expansión clonal. Ahora, la célula naive, por un lado, no expresa interleuquina 2, pero además expresa un receptor de interleuquina 2 que no está completo, que está el receptor de interleuquina 2 que expresa la célula T virgen tiene la cadena gamma y la cadena beta que tienen una moderada baja afinidad por la interleuquina 2. Entonces, la célula naive, si por casualidad se encuentra en un medio donde hay algo de interleuquina 2, no va a ser capaz de proliferar, de responder a esta interleuquina 2, porque esta célula T no fue activada. Entonces, no tiene toda la información necesaria para llevar adelante ese proceso de activación. Ahora, dentro de las profundas modificaciones que sufre una célula T cuando se activa, está que lleva a la membrana plasmática la expresión del CD25, también conocido como cadena alfa del receptor de la interleuquina 2. Y esta cadena tiene la particularidad de que tiene una altísima afinidad por la interleuquina 2. Este receptor de la célula T activada, compuesto por la cadena alfa, la cadena beta y la cadena gamma, va a a señalizar en el citosol y hacer que esta célula activada termine proliferando. Mientras que la célula naive no expresa el CD25 o cadena alfa y por lo tanto no está respondiendo a la interleuquina 2. Bien, todos estos mecanismos que vimos son bastante comunes a las células T, CD4 y CD8. Sin embargo, hay algunas diferencias. Entonces, hay algunos escenarios, dependiendo del tipo de antígeno, del tipo de infección, donde la célula CD8 puede activarse de una manera muy parecida a lo que vimos hasta ahora, a lo que hace la célula TCD4. ¿Sí? Señal 1, señal 2, señal 3 a partir de las citoquinas, y ello lleva a la diferenciación de células citotóxicas. Ahora, esta célula citotóxica es muy peligrosa porque en realidad esta célula tiene la capacidad de ir directamente a matar células. La idea es que mate células infectadas por un virus, por ejemplo. Pero si esta activación se dio de una manera errónea, hay un riesgo grande de que estos linfocitos citotóxicos vayan y maten células sanas,
lo que va a estar generando un proceso patológico. Entonces, en muchos escenarios, a la célula TCD8, además de su nivel de control de señal 1 y señal 2, se le pone otro nivel de control, otro requisito para que termine activándose. Y esto tiene que ver con la cooperación de CD4, ¿sí? Hay muchos escenarios donde la célula CD8, si bien puede tener la señal 1 y la señal 2, eso no sea suficiente para activarlo, sino que precise ayuda de una célula cooperadora, ¿sí? Y esta de hecho es una de las funciones, una de las formas en que las células cooperadoras ayudan a otros actores de la respuesta inmune. Entonces, a través de la producción de citoquinas, por ejemplo, interferón gamma, esta célula cooperadora va a enviarle citoquinas para que son reconocidas por receptores de la CD8 y en algunos escenarios, como les decía, solamente con todos esos requisitos es que se llega a tener una diferenciación de un linfocito TCD8 en un linfocito citotóxico. Hay otros mecanismos, ¿sí?, por los que hay una especie de interacción indirecta, ¿sí?, donde también participan las células cooperadoras. Aquí la información no va directo de la célula cooperadora al CD8 a través de las citoquinas, sino que este CD4, como veíamos en otro momento, CD4 activado expresando CD40 ligando, le manda información al CD40 de la célula dendrítica y esa célula dendrítica va a activar el eje CD27, CD70, otra vía de coestimulación, y en esas condiciones es que recién ahí se va a poder estar generando la diferenciación de los linfocitos CD8. Entonces, de un punto de vista conceptual, de nuevo vemos múltiples niveles a través de los cuales se controla la activación de los linfocitos T porque son potencialmente peligrosos y eso es particularmente relevante, más delicado de alguna manera, cuando hablamos de linfocitos CD8 que cuando hablamos de linfocitos CD4. Bueno, ¿y cuál es el interés de conocer todos estos mecanismos? Bueno, por un lado, obviamente, hay que conocer la fisiología, ¿no? Entender cómo el linfocito T se activa es entender la inmunología adaptativa, entender la respuesta inmune normal. Pero también es muy interesante conocer todos estos procesos para entender cómo funcionan algunos fármacos, particularmente fármacos inmunosupresores, ¿sí? Y hay fármacos inmunosupresores que se utilizan en pacientes con enfermedades autoinmunes, en pacientes trasplantados con órganos o con tejidos, y en esos pacientes queremos disminuir la respuesta inmune. Y hay, por ejemplo, estrategias que van a tratar de antagonizar la señal 1, ¿sí? Hay anticuerpos monoclonales anti-CD3 que van a estar actuando a este nivel, hay inhibidores de la calcineurina, como es la ciclosporina o el tacrolimus, ¿sí?, que van a inhibir la activación del NFAT. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la señalización de estos factores de transcripción muy importantes? El NFAT, el AP1, el NF-κB. Hay los inhibidores de la calcineurina, entonces, que marcaron una revolución hacia los años 70 en el tratamiento de los pacientes trasplantados, que inhiben el rechazo de órganos trasplantados al antagonizar esta señalización de la señal 1. Hay también moléculas como el CTLA4 solubles, ¿sí? Moléculas se generaron en el laboratorio, un CTLA4 que no está unido a la membrana, sino que se puede administrar a un paciente como una molécula soluble. Este CTLA4 va a estar impidiendo la unión del CD80 y del CD86 con el CD28. Esto es un ejemplo de lo que les hablaba hoy de bloqueo de la coestimulación, ¿sí?, de cómo impidiendo la señal 2 se puede estar actuando a nivel de la activación del linfocito. Anticuerpos anti-CD25, ¿sí?, también es otra estrategia inmunosupresora usada en clínica que va a estar impidiendo la señalización de la interleuquina 2 y por tanto impidiendo el proceso de expansión clonal. Y si se acuerdan con el video anterior hablábamos del receptor de la fincosina 1-fosfato que era muy importante para que la célula activada saliera del ganglio linfático. Bueno, hay un inmunosupresor que es el FTY720 que inhibe la expresión del S1P. ¿Qué hace este inmunosupresor? No antagoniza el proceso bioquímico de activación, sino que una vez la célula ya está activada, la deja en el ganglio. Y eso alcanza para impedir una respuesta inmune, porque esa célula T activada tendría que ir hacia
el órgano periférico para tener su efecto. Entonces, es otro mecanismo por el que las drogas inmunosupresoras pueden tener un efecto. Y el bloqueo de la coestimulación entonces es una estrategia inmunosupresora que se basa en todo este conocimiento de la coestimulación, y hay un ejemplo de droga inmunosupresora y bloqueadora de la coestimulación, que es un anticuerpo anti-CD28. ¿Sí? Se produce en el laboratorio un anticuerpo anti-CD28 que cuando se administra en un cultivo celular o en pacientes va a impedir que el CD28 interaccione con el B7. Entonces, en este experimento se tienen células dendríticas cargadas con antígenos, se la ponen en contacto con células T que se cargaron con una sonda fluorescente que responde al calcio. Entonces, cuando esta sonda fluorescente tiene en el citosol un bajo contenido de calcio, está roja. Y si está verde, perdón. Y si esta célula T aumenta los niveles de calcio citosólico, entonces esta sonda va a cambiar de color y va a transformarse en rojo. Entonces aquí ven esta interacción entre la célula dendrítica y la célula T, se da de una manera estable, está habiendo reconocimiento antigénico, activación, y hay oleadas de calcio que llevan a la célula T, y esta célula T se está activando. Ahora, ¿qué pasa si nosotros bloqueamos la coestimulación? Si en un cultivo muy parecido ponemos un anticuerpo CD28 de manera de impedir que el B7 interaccione con el CD28. En ese caso van a ver que las células T no logran tener interacciones estables con la célula dendrítica, entonces estas células no logran activar el calcio a nivel del citosol. Estamos a través del bloqueo de la coestimulación impidiendo la activación de las células T. Como conclusiones de este video, entonces, digamos que la señal 1, la señal 2 y la señal 3 son las que llevan adelante la activación linfocitaria. La señal 1 tiene que ver con la especificidad del reconocimiento antigénico. La señal 2 es un poco el go, no go, ¿sí? El que se pueda seguir adelante o no, es lo que marca la diferencia entre que haya activación o no. Y la señal 3 es la que a través de las citoquinas entonces va a marcar cuál es el camino de diferenciación que va a tomar esa célula T. La sinapsis inmunológica favorece el proceso de activación, la sinapsis inmunológica estable por un periodo de más de 2 horas, que se da en un contexto de peligro inmunológico, entonces en esas condiciones es que se está activando al linfocito T. Y los fármacos, por último, los fármacos inmunosupresores, a través de la modulación de todos estos mecanismos que hemos visto, es que son capaces de activar el proceso de activación. Muchas gracias.